Soy el pastor Juan José Gil. Hemos hablado largo y tendido acerca de qué es la marca de la bestia o cómo funcionará. Siempre, por supuesto, tratando de entender lo que nos dicen las escrituras y teniendo en cuenta la tecnología actual y seguramente la que va a estar en progresión durante este tiempo. Pueden ser meses, años, sean los que sean. Con lo que hoy tenemos a nivel tecnológico precisamente, es suficiente como para darnos una idea clara, yo diría incluso exacta, de lo que puede ser esa marca de la bestia. Algunos todavía siguen con la interrogante, pero exactamente qué cabe esperar. Y es normal que lo preguntemos porque es algo muy importante y que de alguna forma estamos a la expectativa de verlo aparecer, si no lo hemos visto ya, o de ver alguna cosa que nos pueda dar una indicación muy clara de cómo será. Así que ahí está esa interrogante todavía viva de cómo reconoceremos la marca de la bestia o en qué consiste la marca de la bestia exactamente. En los últimos años eh, se ha pensado que la marca de la bestia sería, y en esto yo estoy bastante de acuerdo, sería un dispositivo que pudiera estar instalado. Acuérdate que Apocalipsis 13, que sería visto en la mano derecha o en la frente. Yo creo literalmente en esa descripción. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, de manera que nadie pudiera comprar ni vender sino aquel que tuviera esa marca. Lo llama de distintas maneras: número de la bestia o número de su nombre. Sea como sea, yo creo que la relación directa que hace entre llevar la marca y poder funcionar a nivel económico, es decir, comprar y vender, es la pista que necesitamos para entender lo que pueda ser. Y repito, hoy día tenemos más razones que nunca, más pruebas, diría, como nunca antes en la historia, para darnos una idea bastante exacta, diría yo, de cómo o cuál podría ser la marca. Por lo pronto es un dispositivo. Ese dispositivo pues ha tenido distintas sugerencias o versiones, probabilidades. Por ejemplo, un microchip o un biochip que se insertara bien en la mano, en alguna parte de la mano o del brazo, o bien en la frente. Ese chip o biochip o microchip sería totalmente necesario para hacer las transacciones económicas de manera que no se pudiera funcionar de otra forma. Es decir, tiene que haber una conexión y una relación directa con la economía personal, particular de cada uno. Así que podemos decir que si es un microchip, pues ahí estaría un poco la solución o situación más real que pudiéramos imaginar. Entonces, cuando dice, hacía que a todos, pequeños y grandes, pobres y ricos, libres y esclavos, se les pusiese esa marca, significa que se va a generalizar de manera que toda la población se vea obligada a llevarla si desean funcionar a nivel económico
dentro del sistema. Cuando hablamos del sistema, pues nos referimos al, al Estado, a la estructura, a la forma de gobierno que podemos decir de la bestia, aunque también pudiera ser la bestia, es decir, que hay una integración perfecta entre lo que sería el sistema de la bestia y la bestia en sí. Y eso lo puede hacer perfectamente la inteligencia artificial. Entonces ahí tenemos un microchip. ¿Hay otras posibilidades? Bueno, como sabemos, hoy se habla de una tecnología más sofisticada, como es la nanotecnología. La nanotecnología ya no, quizá esta es otra opción, ya no dependería de tener un dispositivo, es decir, se te pone a través de la mano o a través de la frente, o para que esté cerca de la mano o cerca de la frente. Pero esto sería de una forma invisible, es decir, lo que te están poniendo no necesariamente se vería o no necesariamente se palparía. Sería algo a una escala mucho más diminuta, por eso hablamos de nanotecnología, pero en ambos casos estaríamos hablando de una interfaz, es decir, estaríamos hablando de un mecanismo de conexión entre tú como persona, tú como individuo que va a tomar decisiones y la gran maquinaria, es decir, estarías conectado con esa maquinaria en la que se registre exactamente tus movimientos económicos, lo que has comprado, dónde lo has comprado, o lo que has vendido, dónde lo has vendido y demás, ¿no? Es decir, tus transacciones económicas quedarían registradas. Seguramente en tu dispositivo o en tu interfaz y también en la terminal o central, o mejor dicho, tanto en la terminal que pudiera ser tú, como en la central que pudiera ser la enorme maquinaria de la bestia. Esto tendría que ser así para que en todo momento se verifique pues quién tiene el dispositivo, quién puede hacer la transacción, porque de otra manera no podría darse. Entonces ahí tenemos lo que pudiéramos considerar lo último en lo que podemos pensar a nivel tecnológico que pudiera ser la marca de la bestia. Otro factor es, la marca de la bestia es un dispositivo único a través del cual se te permite operar por radiofrecuencia o por lo que sea que lo haga funcionar y que te conecte con esa computadora, central me refiero. Es decir, estamos hablando de que eso es un dispositivo que todo ser humano se puede poner o se vería forzado a ponerse para funcionar económicamente y ya está. O sería algo más sofisticado en el sentido de que tendrías que llevar una serie de cargas internas en tu propio organismo para darle de alguna forma vida a ese mecanismo. Es decir, la electrificación de la persona pudiera ser un requisito para que se mantuviera activo ese dispositivo, ya fuera nano dispositivo o ya fuera un dispositivo en forma de biochip o microchip. De una forma o de otra, pudiera ser la marca de la bestia, es decir,
pudiera ser ese dispositivo que ya contiene todo lo necesario para funcionamiento sin límite, o bien que las personas actuarán como una batería que se recarga, se potencia con cualquier forma de energía o cualquier forma de batería o cualquier forma de conductor que les pudiera mantener en movimiento, en funcionamiento a ese dispositivo, a esa estructura a la que llamamos la marca de la bestia. Entonces, creo que si tenemos esto en cuenta, nos podemos hacer una idea de qué pueda ser. Bueno, se ha dicho que ese dispositivo pudiera ser no solo un microchip o no solamente un nanochip, pudiera ser también un tatuaje, porque la palabra que se utiliza como marca pues puede indicar también tatuaje, es decir, pudiera ser una forma de tatuaje integrado en la piel, pudiera ser, como hoy se conocen, tatuajes a los que se llama cuánticos a veces, que son conectados a través de la piel por una serie de filamentos, se te queda fijado y a través de ese tatuaje pues pudieras operar, ya que sería en realidad un circuito integrado en tu piel que te ayudaría a comunicar y recibir, es decir, estarías tú funcionando como una terminal de esa gran maquinaria que conocemos como la bestia, y de esta forma ya también se convertiría en tu interfaz, o tú serías la interfaz, de manera que se pudiera dar esa transmisión y recepción que mantendría tus datos de continuo al día en esa gran computadora y asimismo en ti. Es decir, el tatuaje cuántico pudiera ser perfectamente quien hiciera el papel de esa marca tal y como se describe, y cuando lo lees en el griego, ¿no? El carisma, pues pudiera ser exactamente eso, una especie de grabado, de tatuaje, que se asemejaría mucho a lo que en la antigüedad era la marca que se ponía a los esclavos, a los siervos, que sería identificativo, es decir, llevaría un número, llevaría una forma de identificación, de manera que no hubiera posibilidad de imitarlo, de falsificarlo, en fin, algo que fuera bastante seguro como para saber de quién se trata exactamente, quién es el portador y que no hubiera posibilidad de que eso fallara. Es decir, estamos hablando de algo, pues yo diría bastante sofisticado, pero que ya existe, que ya se ha puesto en funcionamiento, por lo menos a nivel de pruebas, y que ya hay personas incluso que lo están proponiendo, es decir, son cosas que se inventan, se patentan y se proponen. Y eso ya existe. Es decir, cualquiera de estos modelos, cualquiera de estas técnicas o dispositivos pudiera ser la marca de la bestia. ¿Qué se generalizará finalmente? ¿Qué se impondrá desde el gobierno de la bestia? Bueno, pues vamos a esperar, pero de cualquier manera creo que es suficientemente clara la escritura como para que podamos verlo, podamos entenderlo y podamos evitarlo, ya que tenemos la clara advertencia en Apocalipsis 14 que cualquiera que se ponga esa marca, pues estará algo así como comprado por el sistema, por Satanás, porque te privará
de la libertad que habías disfrutado, como hemos dicho en distintas ocasiones, y te vinculará de una forma, es muy posible que ni siquiera se pueda revertir, te puede dejar totalmente ligado a lo que conocemos como el sistema de la bestia, de manera que habrás vendido tu libertad, tu vida, tus movimientos a esa maquinaria y quedarás, por tanto, transformado en un esclavo, transformado en una terminal, transformado en una pieza más de esa enorme maquinaria. Creo que cuando la Biblia también ahí en Apocalipsis 13 nos dice que hacía matar a todo el que no la adorase, creo que entre otras cosas pudiera decirnos que no cabrá rebelión una vez que te hayas instalado esa marca, porque es muy posible que también contenga un mecanismo por el cual se te pueda anular a distancia, se te pueda destruir a distancia. De forma que desde la misma maquinaria, desde el mismo centro de control, se pudiera dar una orden que te destruyera, pues tal y como se reciben los datos o tal y como se transmiten los datos. Es decir, ya lo estamos viendo en algunos casos como a distancia, desde un mismo teléfono, desde un mismo dispositivo, pues esas cosas son posibles. En fin, no quiero alargarlo más, solamente por si hay alguien más que se lo esté preguntando, pues estamos intentando acercarnos lo máximo posible a lo que sería en términos prácticos esa marca de la bestia predicha en Apocalipsis y a la que todos tenemos que tener en cuenta, prestar atención y evitar. Que el Señor os bendiga.